Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es John Aguirre, por si no me conoces, y este espacio se ha creado para poder compartir las verdades bíblicas a través del estudio de las mismas. Si eres una de esas personas que ahonda mucho más allá de lo que te dicen el día domingo, entonces este espacio se ha creado para personas como tú. Así que te doy la bienvenida y hoy quiero empezar este video con un tema importantísimo que prácticamente a partir de este tema todo lo demás que iremos a compartir en este canal se va a ir desarrollando. Y este tema tiene por título La Biblia, el modelo para nuestro tiempo. ¿Sí? Me llama la atención porque hoy en día hemos escuchado a tantas representaciones de Dios, personas que dicen que han hablado directamente con Dios, que han recibido revelaciones, personas que han tenido contactos sobrenaturales, y vemos que hay personas que han soñado, que inclusive supuestamente han muerto y han vuelto a vivir. Entonces hay tanto ruido alrededor que lo que debemos realmente entender es que si vamos a hablar de Dios es directamente a su palabra donde tenemos que ir. Así que yo quisiera empezar con un versículo bíblico en Mateo 17, versículo 1 al 5. Voy a colocarlo en la pantalla para que lo puedas ver. La palabra de Dios dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Cada vez que leo este pasaje de la Biblia siempre me sorprendo. Imagínense este escenario en donde Jesús toma selectivamente a Pedro, Jacobo y a Juan y los lleva a un lugar aparte en donde solamente están ellos, y de repente el Señor Jesús empieza a transfigurarse, como dice la Escritura. Su rostro empieza a resplandecer como el sol y sus vestidos se hacen blancos como la luz. Ya de por sí ese acto es impresionante, pero aunado a eso se suma otro evento, que es que apareció Moisés y Elías hablando con él. Quiero que sepan la magnitud de este evento, porque no es cualquier cosa. Lo que estaba sucediendo allí era que estaban viendo a grandes hombres que eran admirados, que eran respetados, como lo era Moisés y Elías. Era prácticamente como ver a Simón Bolívar para una persona que ha nacido en Latinoamérica, ya que es un prócer, un libertador. Y entonces resulta ser que este evento emociona a Pedro y le dice: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Quiero hacer 3 enramadas. Enramadas son como carpas, como sitios para poder asentarse, para poder reposar. Y quiero hacer una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dice que cuando él aún hablaba, dice que una nube de luz los cubrió. Y dice que una voz desde esa nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y esto cambia todo el ambiente, haciendo entender que no importaba o no importaría quién estuviera al lado de Jesús. Jesús no merece el mismo trato que ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene complacencia en Jesús. Una de las preguntas comunes es: ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no aparecieron otros? Y es que estos 2 hombres son representantes de 2 eventos importantes, como es la ley, Moisés, y los profetas, Elías. De esta manera, dando a entender que Jesús es superior a la ley y a los profetas. Entonces a él debemos escuchar, es lo que dice la Escritura. De hecho, esto cobra mucha fuerza en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 23, cuando dice: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí.
A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Siendo Moisés una persona importantísima en la historia bíblica, él describe que Dios levantará un profeta y que como a él también tenemos que escuchar en todas las cosas que hable. Y dice que cualquier persona que no escuche a ese profeta será desarraigada, será quitada del pueblo. Pongamos atención porque veremos quién es el profeta. En Efesios capítulo 1, versículo 22-23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿De quién estaríamos hablando? Es Jesús, el Hijo de Dios. Cristo Jesús tiene la autoridad sobre todo. Él es la única cabeza de la iglesia. Esto es interesante porque cuando le preguntamos a una persona cuál es la cabeza de su iglesia, directamente nos habla de una persona que está dirigiendo la iglesia o alguien que está en alguna parte del mundo, en Roma. Y lo cierto es que la cabeza de mi iglesia es Cristo, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia, el que da las órdenes y el que piensa. Nada del cuerpo funcionaría bien si la cabeza no diera una orden. Así que en Mateo 28-18 la palabra de Dios nos aclara que Jesús, quien tiene todos estos derechos, todos estos privilegios, en Mateo 28-18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con este versículo Jesús sentencia que Él es el que gobierna, que Él es el que tiene toda autoridad y tiene también el aval de Dios, quien pide que lo escuchemos únicamente a Él. Así que si hay alguna cosa en el cielo o la tierra, Jesús tiene toda potestad sobre ello. Hemos visto cómo esa autoridad está en Cristo Jesús, pero hay algo interesante. Quiero que vayamos a Juan 12, 48 al 50. Juan 12, 48 al 50 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A través de este versículo vemos algo impresionante e interesante, que es como la autoridad de Cristo Jesús es depositada en las palabras que Él dice. Él sentencia: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que acaba de hacer un pase de autoridad a su palabra, a lo que Él ha hablado. Ahora bien, tomen dato acerca de esto. Juan 17:8, versículo luego 14 y versículo 18. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo dio su palabra ahora a los apóstoles, a los discípulos. Esta oración que hace Jesús a Dios en Getsemaní acaba de dar a entender de que esa palabra que Él recibió, esa palabra que nos va a juzgar en el día postrero, esas mismas palabras los apóstoles las recibieron. Con todo y eso han sido enviados al mundo para poder enseñar estas palabras. Entiendan cómo va el proceso. Cristo tiene toda autoridad, esa autoridad la coloca en la palabra ahora va a los apóstoles la reciben y son enviados al mundo. ¿Tiene sentido? Ahora bien, los apóstoles recibieron esa autoridad, pero son hombres comunes y corrientes. ¿Cómo podrían acertar o recordar todo lo que dijo Jesús? Esa palabra que fue depositada, confiada en ellos, ¿cómo la podrían decir sin errores?
Para que no se equivocaran, entonces Jesús les comenta en Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, quiero que vayamos allí, dice la palabra de Dios: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es maravilloso. Este versículo revela que ya los apóstoles no tendrían que confiar en sus propias fuerzas, en sus propias memorias, para poder recordar todo lo que Jesús dijo. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, va a enseñar todas las cosas y va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Esa autoridad que Jesús tiene, que fue depositada en sus palabras, ahora va a ser recordada en los apóstoles a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo va a hacerlo por ellos. ¿Y quién es el Espíritu Santo sino Dios mismo? Dios mismo a través de ellos, recordando las palabras que Jesús dijo, que esas mismas palabras que nos van a juzgar en el día final. Ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo, quien es Dios mismo, hablando a través de los apóstoles, diciendo tal cual lo que se tendría que decir para que la humanidad pueda escucharlo sin ningún tipo de añadidura ni errores. Es maravilloso. Quiero que vayamos a Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Detengámonos un momento aquí. Dios, entendiendo la humanidad de los apóstoles, le dice que no pueden sobrellevar todas las cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Los apóstoles, si bien eran hombres muy cercanos a Jesús, no podían sobrellevar todas las cosas, toda la información, todas las palabras que Jesús tenía para darles. Así que iba a hacer un trabajo en el tiempo, y ese trabajo ya no lo iba a hacer Jesús, sino lo iba a hacer el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice que guiará a toda la verdad. Es decir, que cuando llegara el Espíritu Santo, todo lo que tenía que decirse se iba a decir. Los apóstoles iban a ser guiados a toda la verdad. Es decir, que no iba a quedar nada pendiente por revelar en el futuro. Así que para este tiempo no hay nada más para revelar, porque ya los apóstoles iban a recibir toda la revelación de la verdad. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, es lo que sentencia Juan 16. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todo lo que habrá de venir. ¡Qué coherencia de eventos! ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo que está indicando el apóstol Pablo en esta carta es que las palabras que recibieron los apóstoles, ya sea de forma oral o escrita, dice que la retengamos a esa doctrina y que estemos firmes en ella, sin añadir, simplemente permanecer en esa doctrina, retenerla, defenderla, guardarla, practicarla, porque la palabra de Dios es suficiente para poder entender el corazón de Dios y lo que Él desea para nuestra vida. Y sobre todo, qué Dios desea para que le podamos servir y adorar como Él quiere. Juan 20, 30 al 31 dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La misma palabra de Dios revela que lo que ya está escrito es más que suficiente para poder inclusive llegar a la vida eterna a través de Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Trato de llevar este estudio bíblico con versículos bíblicos para entender y respetar que lo que está revelado y lo que ya está escrito en la palabra de Dios es más que suficiente para poder llegar a la verdad. Este versículo es impactante, dice que la escritura siempre ha sido inspirada por Dios. Una de las cosas que dicen es que la Biblia ha sido escrita por hombres, como dando a entender de que son hombres comunes y corrientes que pudieron haber escrito cualquier libro. Y una de las cosas que me sorprende es que si es un libro escrito por hombres, como dicen, con ese carácter despectivo, ¿por qué atenta contra todos los deseos del hombre? Dice la Biblia que el fin de la escritura, de la palabra de Dios, es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Judas, versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este versículo demuestra el carácter delicado que tiene la palabra de Dios y que no se debe tomar a la ligera, que no podemos simplemente decir, bueno, pero sí, eso fue en un tiempo, ahora Dios nos revela a través de profecías, de sueños, acerca de tradiciones, revelaciones privadas. Así que la palabra de Dios tiene una suficiencia para poder suplir todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual y material. Recapitulemos, Dios tiene toda autoridad. Esa autoridad la coloca en su Hijo Jesús, quien dice la Biblia: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también esa autoridad a su vez es depositada en las palabras que dice Jesús que iban a ser entregadas a los apóstoles, y son los mismos apóstoles quienes predicaron esta palabra y la escribieron. Así que de manera oral o escrita, la autoridad de Dios ya está colocada frente a nosotros para decirnos lo que Dios desea para nuestra vida en este tiempo, sin añadirle ninguna otra cosa. Ahora bien, ¿qué exige Dios de nosotros? Que respetemos su palabra. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice la palabra de Dios de la siguiente forma: si alguno hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué sucedería si no respetamos su palabra? Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 nos enseña qué sucedería. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El mismo apóstol Pablo se ponía como ejemplo en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En 2 de Juan versículo 9 al 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Se puede uno extraviar? La respuesta está en las miles de religiones que hay en el mundo, que no se conforman con lo que está escrito. Ahora dice la palabra que el que persevera en la doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. Y si alguno viene a tu casa con otra doctrina diferente, no le está diciendo que lo tires agua fría o que lo rechaces, sino que no des lugar en tu corazón a palabras y a doctrinas y a enseñanzas que no corresponden o que no están acorde a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Romanos capítulo 11, 22 revela el corazón de Dios y dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios,
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y con este versículo termino. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Estimado oyente, el llamado es a escuchar la maravillosa palabra de Dios. Las grandes perlas y tesoros que están escritas en esas líneas pueden transformar tu vida. Y de esta manera puedes inclusive cambiar toda una generación. Te pido amablemente que puedas acudir no a una iglesia que te quede cerca, sino a una iglesia en donde estudien y respeten la maravillosa palabra de Dios. Este estudio continuará. Te invito a que puedas suscribirte, a que puedas darle like, y si quieres compartir este video con una persona, pues será de gran bendición también, para que esta persona pueda entender que todo lo que necesitamos saber está escrito en la Biblia, listo para ser devorado por nosotros y ser aplicado en nuestro diario vivir. Muchas gracias, Dios te bendiga y hasta la próxima.